Internacional del Aire Puro, ¿no? Entonces, como nuestras reuniones son los primeros miércoles, la vamos a hacer referente a este tema, el Día Internacional del Aire Puro. Y esta es una reunión conjunta. Quien nos está recibiendo, el anfitrión es APEM, la Sociedad Argentina de Periodismo Médico, es el espacio que habitualmente tiene APEM para sus reuniones. Se ha sumado a la organización de este evento el Comité Antitabáquico de la Asociación Médica Argentina, la Sociedad Argentina de Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional, la Asociación Cristiana de Salud Internacional. Así que están junto a nosotros. Vamos a dar la palabra a quienes representan la sociedad, los presidentes y el representante, vamos a ir viendo, y después nos va a hablar Antonio Calvo Roy, y para cerrar vamos a pasar dos canciones de Oncolocos, una en vivo, con la nueva modalidad de que cada uno cante una estrofa, porque si no se superponen, y después para los que no conocen, vamos a pasar una canción grabada. Esta vuelta elegimos una que cantamos en la noche de los museos, así que esa es la forma que vamos a desarrollar el acto. Bueno, en primer lugar le doy la palabra a Mariano Lleín, al licenciado Mariano Lleín, presidente de la Sociedad de Periodismo Médico, anfitriona de esta reunión y que nos está recibiendo a todo el resto de las sociedades. Mariano. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y buenas tardes por estar aquí presente. Justo ahí un problemita con la computadora. Bueno, la verdad que agradezco mucho la presencia de Calvo Roy. ¿Se me escuchan bien? Lo importante, sobre todo en estas reuniones de SAPEN, es tratar de incorporar diferentes visiones y, bueno, teniendo un invitado de lujo a nivel internacional, sumar también a la lucha de años, desde la campaña antitabáquica y demás. Bueno, SAPEN siempre colaborando con la salud, la prevención, y en este momento tan particular no queremos dejar de defender también esas otras luchas que hace años venimos trabajando y aportando nuestro granito para que esto sea mejor. Así que bienvenidos y esperemos que esta charla sea de su agrado y que podamos entre todos sacar excelentes conclusiones. Nada más. Gracias, Mariano. Le pedimos al presidente de la Sociedad Argentina de Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional, el doctor Gabriel Fernández, que nos diga unas palabras. Recién estaba junto a nosotros, pero por estas magias de la tecnología en este momento no lo veo, así que habrá tenido algún inconveniente técnico. En cualquier momentito después le permitimos de que el doctor hable. Está el doctor Ricardo Lozardo, que es miembro de comisión directiva del Comité Antitabáquico de la AMA, así que Ricardo, te pido que digas unas palabras. Bueno, un placer estar aquí y estar todos juntos y bueno, vamos a disfrutar de esta conferencia. Muchas gracias. Ahora, el micrófono, mami. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Sí, le pido por favor a todos que tengan el micrófono cerrado para que la conferencia se pueda escuchar correctamente y no haya interferencias. Así que eso es fundamental. Hilda, por favor, cerremos el micrófono. Bueno, vamos a presentar a nuestro disertante de hoy. Muchos lo conocen, pues ya, como dijimos al inicio, ha participado más de una vez en el Congreso de Periodismo Médico, así que los que participan en Periodismo Médico ya lo conocen, pero para los que no conozcan, Antonio Calvo Roy es periodista y escritor. Es pionero de la divulgación científica en la lengua castellana. Desde el 2009 hasta el año pasado, 2019, ocupó la presidencia de la Asociación Española de Comunicación Científica. Ha escrito numerosísimos artículos, especialmente en el diario El País, y ha publicado 10 libros. El último es del año pasado, del año 2019, sobre la británica Rosalind Franklin. Antonio, es un gusto que esté con nosotros. Le pedimos que hablara sobre un tema
porque estamos hablando del Día del Aire Puro, ¿no? Y el principal contaminante ambiental de ambientes cerrados es el tabaquismo. Estamos con otro problema, la pandemia, por eso estamos reunidos de esta forma, y hay gente que saca provecho, ¿no? Las compañías tabacaleras han sacado algunos artículos que decían que se protegía el contagio o evolucionaba bien la enfermedad si se fumaba, ¿no? Una cosa de locos, pero digo, de cualquier forma esas noticias se sacaron. Entonces le pedimos a Antonio, que entró formando parte de su charla que vamos a tener hoy, nos contara un poco ese aspecto, ¿no? El COVID-19 y tabaco en los medios de difusión. Así que ese será el inicio y después escucharemos todo lo que nos cuente Antonio. Bueno, Antonio, todo es tuyo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme de nuevo a una reunión de la SAPEN. Muchas gracias, doctor Bruno, por contar de nuevo conmigo en un foro que me gusta tanto y la única... Hola. Lo único que lamento es no estar en persona en Buenos Aires como me gustaría. No siempre es fácil y ahora, desde luego, mucho menos con esta pandemia que tenemos encima. En principio, yo me voy a centrar sobre qué hemos hecho y cómo han ido los periodistas y los medios de comunicación durante la pandemia. ¿Qué hemos hecho? Yo creo que el titular, por lo menos en lo que se refiere a los medios españoles, es que ha habido de todo. Como siempre, ha habido de todo. Ha habido informaciones sensacionalistas y ha habido rigor ameno. Ha habido rigor mortis a veces, cosas muy pesadas, y ha habido también una frivolidad insoportable. En todo caso, el problema con el que nos encontramos es que ha sido un escenario de incertidumbre. Y los periodistas convivimos mal con la incertidumbre. Nos gusta contar las cosas tal cual y de una manera rápida y sencilla. Y una pandemia, y esta en concreto, desde luego, ha sido el paraíso de la incertidumbre, con cambios de criterio por parte de todo el mundo, porque el criterio tenía que cambiar a la luz de lo que se iba sabiendo. Así lo ha hecho la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. Así que informar sobre los científicos que tratan de poner coto a esa incertidumbre ha sido nuestro trabajo, pero conviene que recordemos que en general la ciencia no nos ofrece verdades como puños. Lo que ofrece lo que se limita es a disminuir nuestra ignorancia. Una de las definiciones que a mí más me gusta de científico es que es alguien que trabaja para dejar atrasado su trabajo, a veces, por lo tanto, para contradecirse. Por lo tanto, eso requiere saber manejar adecuadamente la información. Por eso yo creo que es importante, hablaré más tarde de ello, que sea la prensa especializada la que trate estos asuntos, lo cual no siempre ha ocurrido durante esta pandemia, porque la prensa especializada sabe cómo moverse en ella, conoce las cautelas. Alguna de las veces que hablé con la SAPEM recordaba también estas cautelas, que yo creo que no será ocioso recordar ahora. La primera y más importante cuando se informa de estas cosas es que las informaciones preliminares son informaciones preliminares. Eso siempre es importante, pero durante esta temporada hemos estado asistiendo a informaciones sobre artículos científicos que todavía no eran artículos científicos como tales, que eran borradores o que eran preprint y que sorprendentemente estaban ya en los medios y se estaba informando de ellos, algo realmente sorprendente. Si los periodistas que cubrimos las cuestiones de ciencia y de sanidad habitualmente sabemos eso, no ocurre lo mismo con otros colegas que a cualquier trozo de papel firmado por un investigador de un laboratorio le dan la categoría de verdad absoluta, algo que es muy, muy problemático y que en absoluto no ha sido bueno. Dos, los periodistas no somos los portavoces de los laboratorios, ni de los investigadores, ni de los médicos, ni nada. Hay que ir al trabajo original, hay que leerlo, hay que contrastarlo y hay que contárselo a los oyentes, teniendo en cuenta la diferencia entre los borradores, los preprint, los trabajos que han pasado el arbitraje de los pares, etc. Tres,
nosotros sabemos, porque trabajamos con ello habitualmente, que una cosa es la placa Petri, otra cosa es el animal y otra cosa es los humanos. Y que entre las tres median distancias muy, muy grandes. También parece que nuestros colegas de otras especialidades han aprendido que del dicho al hecho en lo que se refiere a vacunas hay mucho trecho y que de anunciar una vacuna a que esté disponible para la población pasan normalmente muchos años, desde luego muchos meses, y estamos asistiendo a ello. Cautela número 4, pues es que hay que tener cuidado con los errores estadísticos porque se cometen muy fácilmente. Es muy habitual en todas partes, no solo por parte de los periodistas, que tendemos a ello. Un artículo relativamente reciente nos decía que el 38% de los trabajos publicados en Nature, el 38% de los trabajos de Nature tenían errores estadísticos. Si a eso le sumamos los borradores, los preprint, pues nos encontramos con que la posibilidad de que haya errores numéricos es bastante notable. Entre esos, pues no sé si errores o borradores o qué, apareció al principio de la pandemia precisamente una serie de artículos a las que el doctor Bruno se refería hace un momento, relacionados con el supuesto beneficio de la nicotina para hacer frente a la COVID. Un disparate bastante notable. En fin, me parece bastante obvio que el tabaco no es bueno en ninguna circunstancia y para nada, que para ninguna enfermedad el tabaco puede ayudar y que en todo caso perjudica y estropea. Así que, bueno, hay que no figura entre las cautelas que se dicen habitualmente, pero la cautela del sentido común es alguna que no debemos perder y no debemos despreciar. En este caso parece que lo habíamos olvidado. Y por último, contexto. El periodismo necesita siempre contexto porque el lector, que en general no tiene tanta memoria, necesita contexto para entender las cosas. Hemos podido asistir, por ejemplo, a informaciones del tipo de se cierran 180 aulas en Madrid. Bueno, aulas escolares, salones escolares. Pues si no sabemos si son 180 de 500 o 180 de 5.000 o 180 de 10.000, si nos falta el contexto, no podemos entender la gravedad o la levedad de la importancia. Por lo tanto, yo creo que es muy importante mantener ese contexto y tener en cuenta estas cautelas. Nosotros en la Asociación Española de Comunicación Científica lo que hicimos al principio de la pandemia fue tratar de atender una de las cuestiones claves, a mi juicio, del periodismo, que es las fuentes. La solidez de las fuentes determina en todo caso la solidez de la información. Por lo tanto, lo que hicimos fue crear una encuesta que compartimos con sociedades periodísticas más o menos equivalentes a la Asociación Española de Comunicación Científica. Pues hablamos con la Asociación Catalana, con la Asociación Nacional de Informadores de Salud, con la Asociación Gallega, con unas cuantas, y planteamos una encuesta para que nos dijeran cuáles son las fuentes que habitualmente utilizan y cuáles les parecen las más fiables. Las tres más citadas fueron la Organización Mundial de la Salud, el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades y el Center for Disease Control and Prevention. También se destacaron la Comisión Europea, que tiene una página en la que informa habitualmente y de manera adecuada, el mapa de casos globales de la Universidad Johns Hopkins y la página de la OCDE sobre coronavirus, que está también bastante bien. En el caso español se citaban como fuentes adecuadas el Instituto de Salud Carlos III y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero también, como decía antes, hay que ir a las fuentes originales, a los papers, y en este sentido la base de datos, la biblioteca virtual de PubMed en español era la que más se consultaba y la más habitual. Y luego, en cuanto a la prensa especializada, pues las cuatro revistas habitualmente más consultadas eran Science, Lancet, el BMJ, que era el antiguo British Medical Journal, y JAMA Network. Hay que ir a esas fuentes, hay que analizar esos artículos. Y además, por supuesto, muchas sociedades médicas que se consultaban, lo facilitaba el hecho de que esas sociedades hoy por hoy en general tengan ya portavoces y faciliten mucho la tarea de los medios porque se les puede llamar y buscan
a un portavoz que pueda atender en ese momento con la inmediatez que se requiere en estas ocasiones, que en general es uno de los problemas que tenemos, la inmediatez. Tenemos que tener respuestas y las tenemos que tener enseguida. Además, se consultaban algunas fuentes y algunos medios internacionales y surgían también algunas consultas muy específicas a estas plataformas de verificación de las que hablaré un poco más adelante. Pero además, claro, lo que necesitamos es sentido común, lo decía hace un momento, el sentido común que nos ayude a no compartir tontunas. Ya sabemos que están llegando a través de los medios y a través de las redes particulares, privadas, a través del WhatsApp, muchísimos bulos, muchísimos disparates, muchísimas tonterías, en definitiva, a las que se les da pábulo en la sociedad. Y los medios nos hemos visto con frecuencia obligados a tener que responder a eso porque adquirían casi el carácter de noticias, de informaciones. A mí me sorprende, casi me sorprende más la cantidad de crédulos que la cantidad de emisores de disparates. Puedo entender que alguien, o por ansia de notoriedad, o porque tenga algunos intereses económicos, o por lo que sea, difunda un disparate. Me cuesta más creer que gente formada crea y comparta esos disparates. Y no nos sirve pensar que es una cuestión de formación. Ya lo decía, lo escribió muchas veces el fallecido filósofo de la ciencia argentino, bonaerense Mario Bunge, cuando insistía en que la credulidad no tiene nada que ver con la formación que uno tenga. Pero es muy llamativo, insisto, eso de que le creas a alguien que no sabes quién es, que tiene a veces un nombre raro y que está diciendo algunas cosas que con frecuencia son barbaridades. Ya sabemos también que esto no es nuevo. Ya sabemos que los bulos en la historia han existido desde siempre. Algunos están vigentes 20 años después de haber sido lanzados y desmentidos. Ya sabemos que Nerón no estaba en Roma cuando se incendió y que no tuvo nada que ver con el incendio, pero ahí sigue el bulo. En España nos consta mucho el bulo de la voladura del Maine, el barco estadounidense en Cuba en 1898, que dio origen a aquella guerra de Cuba y que los periódicos estadounidenses, en concreto el World, que era de Pulitzer, el de los premios Pulitzer, y el diario de Nueva York de Hearst, insistieron en este bulo y ese fue el origen de la guerra, ¿no? Se dice aquello de Hearst, darme una buena noticia y yo os daré la guerra. Bueno, pues eso, el problema, la diferencia que hay ahora es la unión de electricidad e información, la velocidad a la que esos bulos se transmiten a todas partes es muchísimo mayor. En tiempos de Roma, pues, en fin, lo que hablaran las personas en el mercado en tiempos de la prensa amarilla de hace un siglo, bueno, pues eran los periódicos los que más o menos tardaban. Hoy, en cuestión de minutos, un bulo puede haber dado la vuelta al mundo a través de las redes de WhatsApp. Y eso es un cambio bastante notable. Así que, además, hemos visto que esos bulos hoy son mucho más contagiadores. Nos contagian tanto como el SARS-2, como el SARS-CoV-2. Así que tenemos que tener especial cuidado con eso. Por eso me permití hacer un decálogo de 11 puntos, precisamente para tener cuidado con estas cosas. Dice, desconfía, el primer punto dice, desconfía hasta de ti mismo. Si una noticia te parece cierta solo porque confirma tus sesgos, desconfía. 2, desconfía de quien habitualmente manda falsedades. Haz tu propia lista negra de embaucadores. 3, googlea lo llamativo. No leas solo el titular y ponlo en el buscador. Si es cierto, otros lo habrán contado ya. 3. Contrasta las informaciones que suenen raras. Ya se sabe que así como un gran poder conlleva una gran responsabilidad, una noticia muy, muy rara exige ser contrastada por partida doble o por partida triple. Mira de dónde viene la cosa, el nombre, la imagen que tenga. No des crédito a los anónimos. Y tampoco te creas que algo porque tenga un logo conocido es necesariamente cierto. Puede haber sido manipulado. 6.
Desconfía si una información, en vez de apelar a tu inteligencia, apela a tu corazón o a tus bajos instintos. Si te conmueve mucho, quizás sea falso. 7. Si te piden que lo creas, desconfía. Si cita fuentes raras, desconfía. Si tiene números, piénsalos fríamente porque puede que sean disparatados. 8. Si es una cadena de WhatsApp y te pide que lo compartas con todos tus contactos por el bien de la humanidad, seguro que es mentira. Consulta a los desmentidores habituales, las plataformas como Maldita o como Chequea en Buenos Aires, Neutral, Cibio. Son importantes estas plataformas, hablaremos de ella más adelante. 10. No compartas tonterías. Y 11. Una coda personal. No hace falta decir fake news, porque en castellano podemos decir bulos, bolas, camelos, patrañas, trolas, paparruchadas, infundios, fraudes, chismes, cuentos, fábulas, habladurías, infundios, rumores, calumnias, engaños, artificios, traiciones, enredos, falacias, falsedades, falsías, hipocresías, embustes, inventos, farsas, trampas, o sea, y en definitiva, mentiras podridas. Estoy seguro de que todos ustedes podrían añadir especificidades del lenguaje argentino para referirse también a estas mentiras. Me estoy, como ven, centrando sobre todo en la crisis del COVID, porque las informaciones sobre el tabaco relacionadas con esta cuestión, la verdad es que si exceptuamos aquellas a las que nos referíamos al principio, no han aparecido muchas. Las únicas, en España por lo menos, han sido las referidas a las prohibiciones de fumar en las terrazas que se han habilitado, puesto que en principio no debemos estar dentro de bares o restaurantes, y sobre las prohibiciones o no de fumar en las terrazas. Incluso en algunos lugares se prohibía fumar en la calle y en algunas cuestiones estos han llegado hasta los jueces, que en algunos casos los han desestimado o no. Ya es algo que se va viendo, que va avanzando y, como de costumbre, habrá que ir legislando, porque es cuando se legisla, cuando de verdad queremos hacemos estas cosas. Volviendo a la crisis, lo que está claro es que ha supuesto para nosotros un gran desafío porque estamos en un nuevo mundo en el que los medios tradicionales están compitiendo no solo con los medios digitales, sino con todos esos otros medios, con todos esos otros sistemas de información que en algunos casos han adquirido aún más credibilidad que lo de los medios. Lamentablemente, las experiencias anteriores no nos han servido mucho. Y según Carmen Costa Sánchez y José López García, no han servido las experiencias que teníamos, por ejemplo, con la gestión de la crisis de las dioxinas en Bélgica, la alerta de la gripe aviar, el SARS o algunos otros. Hay 5 principios básicos que ellos recuerdan y que deberíamos haber tenido en cuenta. Primero, ser proactivos al iniciar la comunicación pública tan pronto como sea posible al inicio de la crisis. La información tiene un efecto calmante, incluso si de lo que se informa es de riesgos para la salud. 2, hay que ser accesible para la prensa, porque la prensa es el canal de comunicación. 3, comunicar e informar sobre riesgos para la salud con consejos sobre cómo reaccionar es una buena práctica también. Hay que, dice la 4ª medida, comunicar de manera sencilla, clara, de manera que lo pueda entender la mayoría del público. Y 5, hay que ser sincero. No se pueden decir cosas que no sean verdad, porque al final, en el mundo contemporáneo, no aguantan mucho tiempo las mentiras. Hay que ser claro también sobre lo que se sabe y lo que no se sabe. Y eso lo hemos visto durante estos meses de una manera especialmente cruda, porque hemos ido aprendiendo con el tiempo y hay que decir, por tanto, hay que cifrar la información y decir lo que se sabe en ese momento, porque no siempre sabemos todo. Insisto, hemos asistido a veces a afirmaciones demasiado categóricas que luego la realidad se encarga de desmentir. No pasa nada por reconocer que no se saben las cosas. Claro, si es que no se sabe, es normal reconocerlo y contarlo con naturalidad. Es peor la apariencia de conocimiento que luego se ve desmentido que reconocer palmariamente que hay cosas que no se conocen. Hay que procurar ser coherente con los mensajes que se lanzan por todos los medios. Hay que dar cifras, pero las cifras siempre correctas
y mantenerlas. Hemos asistido a un festival de cifras que cambian, que suben, que bajan, a casos de contagiados y de muertos que de repente aparecen porque se había estropeado un Excel o por cualquier otra razón. En España nos ha pasado hace unos días que de repente aparece un gran número de personas que habían fallecido que, bueno, pues parece que se habían traspapelado. Y hay que tratar de mostrar empatía con quienes están sufriendo la enfermedad. Qué lástima, digo, que no se haya hecho caso de estas medidas, no sé si en Argentina, pero desde luego en España no. Son mensajes que vienen a cubrir las distintas etapas de estas crisis. Ya sabemos que hay una primera etapa en la que hay que advertir de lo que va a pasar. Hay que mantener una comunicación que comunique, que cuente el riesgo, que nos diga a qué nos vamos a enfrentar y que establezca algunas recomendaciones. Luego, cuando hay un evento inicial, la comunicación rápida tiene que establecer la empatía, la seguridad y tiene que tratar de reducir la agitación emocional. En la tercera etapa se necesita una confianza, un conocimiento, un entendimiento con el público para que entienda con precisión los riesgos y sepa a qué tiene que atenerse y qué comportamientos debe tener. La cuarta etapa, la de resolución, necesita mantener, comunicar de manera clara una reconstrucción y cómo se va a hacer y hablar al público en todo caso de los nuevos riesgos si los hay. Y la quinta etapa de evaluación requiere documentar, formalizar y comunicar las lecciones aprendidas, algo que tampoco hacemos siempre. Por supuesto, toda esta cuestión de la comunicación, desde luego en España, por lo que he leído también en otros países europeos, se ha visto extraordinariamente perjudicada por el comportamiento político de quienes deberían haber sido más responsables con todo ello. Se han utilizado los argumentos a favor o en contra, depende del gobierno que lo dijera y la oposición, y ha habido poco sentido de Estado en general en lo que respecta a la manera de comunicar las cosas. Yo lo he visto desde luego en España, pero también en otros países europeos en los que se utiliza la enfermedad, se arrojan los muertos a la cara, dependiendo de qué lado esté cada uno de los gobiernos. Yo creo que eso tiene un efecto muy perjudicial sobre la población que acaba descreyendo de todo y por lo tanto cuando se dan consejos sensatos o cuando se dicen cosas que se deben respetar, no siempre se adquiere ese convencimiento porque se parte de incredulidad producto de esa manera de tratarse los trastos a la cabeza. Hablaba antes de la importancia de que sean periodistas versados en ciencia y en salud los que hagan la información. Lo hemos podido ver también en estos meses en los que tantos periodistas de otras áreas han hablado de esto y se mueven mal en el mundo de la ciencia, no tienen las fuentes adecuadas, no saben cómo funciona el sistema de ciencia y tecnología, no saben otorgar a los artículos la importancia que tienen o no tienen en función de dónde y cómo y cuándo se hayan publicado. Y por otra parte hay otro desastre, me parece a mí, desde luego en los medios españoles, y es esa obscena mezcla de opinión y de información, metido todo en el mismo saco, sin diferenciar una de otra. A mí me parece que eso vuelve a dañar nuestra credibilidad y creo que eso es nefasto para todo el mundo. Hemos tenido siempre en los medios, hemos elegido incluso los periodistas científicos la información más adecuada. Pues la verdad yo creo que no siempre. Yo creo que este momento tan tremendo, tan terrible de crisis de los medios de comunicación en los que está cambiando el modelo y en el que la crisis económica ha hecho que se vayan al garete, que las redacciones estén extraordinariamente adelgazadas, ha hecho que la lucha por el clic, el titular llamativo, nos obligue a titular a veces con cosas que no se corresponden con la realidad. La competencia de los disparates en las redes es verdaderamente descabellada, pero a veces, y lamentablemente, esa competencia se da también en los medios que solo buscan generar tráfico en Internet, no informar a sus lectores. Eso, de nuevo, está haciendo, a mi juicio, un daño bastante notable. Es decir, periodistas no especializados, guiados por criterios económicos, dando mucho énfasis a noticias llamativas, pero que no son muy rigurosas
es un desastre que con frecuencia estaba marcando la agenda. Por eso las plataformas de verificación han adquirido, como decía, una notable importancia. Por eso y por la cantidad de bulos y disparates que han circulado. WhatsApp, como decía, se ha convertido en el gran diseminador de tonterías. No sé si en Argentina, aquí le llamamos las cuñadeces, lo que dicen los cuñados a los que supuestamente saben de todo, pero que en realidad dicen auténticas barbaridades. Una de ellas, por ejemplo, maldita.es, contaba al principio de la pandemia que había del orden de 10 o 15 bulos cada día a los que tenían que desmentir. Y ahí siempre se debate sobre si merece la pena entrar a desmentirlos en la medida en que eso pueda ser hablar de ellos y darles pábulo, o por el contrario es mejor dejar que pasen. Parece que si dejas que pasen, algunos de ellos además tienen una difusión, logran una difusión muy, muy notable, puede llegar a darse por bueno. Por lo tanto, yo creo que verdaderamente es bueno, es conveniente que se desmientan con datos y que se utilice el rigor periodístico para desmentir esas cosas que, como digo, son barbaridades. Fracaso del periodismo. Esto, a mi juicio, es el fracaso del periodismo, porque el periodismo trata de dar noticias ciertas y si lo que hay que hacer es contrastarlas constantemente, verificarlas porque no está claro que sean ciertas y hacer plataformas específicas de verificación, pues la verdad es que estamos aviados. Es un desastre, me parece a mí. Maldita en concreto forma parte de una alianza que se llama LATAM Chequea, una iniciativa que surgió precisamente en Argentina de la página Chequeando, que reúne hoy a 22 medios de 15 países que comparten criterios, porque como decía hace un momento, los bulos en cuestión de minutos pueden haber pasado de continente y pueden diseminarse con una facilidad bastante notable. Necesitamos, por lo tanto, los periodistas como necesita todo el mundo, porque parece que cualquiera casi con un WhatsApp puede convertirse en un periodista y algunos de repente tienen una capacidad de difusión bastante notable. Así que yo creo que necesitamos normas. Por ejemplo, Luisa Salomón recogió una serie de normas que, bueno, les voy a recordar también. Ella lo publicó en la revista de pensamiento Pro Da Vinci, que es bastante interesante. Dice, por ejemplo, evitar los titulares alarmistas o fuera de contexto. Al final resulta que son todo cosas muy obvias. Parece lamentable que tengamos que recordarlo, pero lamentablemente tenemos que recordarlo. 2, limitar el uso de adjetivos, desde luego que sí. Usar fotos con contexto. No llamar a la enfermedad por un sitio o por una nacionalidad. Hemos tenido notables ejemplos de esto durante la pandemia. Algunos de ellos están en el filo de la navaja esta noche, vamos a ver cómo terminan. Hay que definir siempre los términos asociados a la epidemia, hay que usar datos y dar contexto para explicar la enfermedad. Hay que recurrir siempre a fuentes calificadas. Hay que visibilizar a los especialistas y evitar el falso balance, esa supuesta neutralidad de la que hablaré dentro de un momento. Hay que explicar lo que saben los científicos y hay que explicar cómo se descubrió. Y hay que, volvemos a las plataformas de verificación, combatir los mitos de forma efectiva. Hay de nuevo que reconocer la falta de información, explicar el funcionamiento genérico, por lo menos de una manera somera, del sistema de ciencia y salud, hacer una cobertura segura para los reporteros, repetir constantemente las medidas de prevención porque parece que no se nos quedan y desde luego no hay que abandonar las historias a la mitad. Ven que me gustan mucho los decálogos y los traigo constantemente. Yo creo que estas normas servirían para cualquiera, no solo para un periodista, sino para cualquiera que se enfrente a un tuit, porque también se han mostrado una fuente de información bastante notable. La importancia de las redes exige que les prestemos mucha atención. Y además estamos, como digo, obligados a ello porque se tiende en los medios con frecuencia a esa teoría del cardumen, a lo que hacen los inversores, los agentes de bolsa, que prefieren equivocarse juntos a acertar por separado, porque es más seguro. Eso pasa también en los medios y con frecuencia alguien da alguna noticia muy disparatada y los demás se ven obligados a darla también para no quedar
fuera de juego. Eso exige de nuevo tener periodismo especializado, crítico, capaz de distinguir cuál es la buena y cuál es la mala información. Había otro trabajo interesante sobre novedades que ha habido en cuanto a la digitalización. Hablábamos ya de la importancia de los medios digitales, tanto de los digitales nuevos, nacidos como tales, como de los tradicionales y de sus aspectos digitales que han sido, con frecuencia, son muchísimo más consultados que los medios más tradicionales. Y luego algunas novedades, por ejemplo, los llamados chatbot, esos robots que sirven para responder a preguntas. Uno de ellos, llamado Karina, dice en su primera página: me llamo Karina y soy el primer chatbot dotado de inteligencia artificial en castellano que informa sobre el brote de coronavirus. Llevo aprendiendo desde el 26 de febrero y ya contesto al 91,70% de las consultas. Dado cómo en las redes se consulta, parece importante que haya fuentes más fiables que el famoso doctor Google, que no siempre es la fuente más adecuada. Karina ha sido creado sobre una plataforma, pero utiliza fuentes de la OMS y fuentes de los gobiernos. Y es que, aunque parezca descorazonador el ver cómo el titular por el clic es una epidemia casi peor, bueno, no casi peor, no, pero bueno, por lo menos tan mala como la de la COVID, bueno, hay también ejemplos en sentido contrario. Hace pocos días el diario El País publicó una excelente infografía en la que hablaba de las diferentes maneras o no de contagiarse en 3 lugares: en un bar, en un aula y en una sala de estar, en función del número de personas que había, de si llevaban o no mascarilla, de si se ventilaba o no. Bueno, esa información, que apareció hace 10 días, lleva muchos días siendo la noticia más visitada del periódico, lo cual quiere decir que cuando las cosas se hacen bien, cuando se cuentan bien, cuando al mismo tiempo es una cosa rigurosa, pero amena, seria, pero bien hecha, atractiva, los lectores lo reconocen como una buena fuente de información y lo utilizan. Es decir, que yo creo que queda algo de esperanza. En otro sentido, y para la desesperanza, tenemos a esta supuesta viróloga china, Li Mengyang, que insiste en la creación del coronavirus en un laboratorio, un trabajo que ha sido una y otra vez desmentido y que, sin embargo, pues de repente alguna televisión encuentra una entrevista con ella y la pone por esa supuesta neutralidad de los medios, porque teóricamente hay que dar pábulo, hay que dar información de todo. Yo creo que es un disparate, porque llevar a alguien acreditadamente mentiroso a que dé su versión de los hechos no indica neutralidad, indica solamente desconocimiento, y es un disparate que indica desde luego competencia profesional y cero ética periodística, y probablemente también ninguna ética a secas. En todo caso, una de las reflexiones que nos hacían Costa Sánchez y López García en su trabajo, me parece interesante traerla aquí, dice: la contraposición entre elecciones previas y situación reciente arroja como primera conclusión la desatención a las pautas y recomendaciones extraídas de los análisis sobre comunicación de crisis de salud pública anteriores. Lo sabíamos. Sabíamos cómo había que hacerlo, pero no hemos sido capaces de hacerlo así. A pesar de que no hay dos situaciones idénticas y que cada crisis presenta una serie de características particulares, hay patrones de conducta identificados a los que se podría responder de una manera mejor. Es la verdad, una conclusión desalentadora. Parece que no aprendemos, tropezaremos una y otra vez en la misma piedra. Se incumplieron muchísimas de estas recomendaciones y el choque no estoy seguro de que sea útil para la vez siguiente. En cuanto a un trabajo específico sobre la utilización de imágenes, en la prensa española resultaba un poco mejor para los medios. No se habían utilizado imágenes excesivamente dramáticas o sensacionalistas. No sé si es porque no las había, pero eran pocas las que salían en este juicio. Lo que sí que se ha utilizado es esa cosa tan manida, tan cansina del lenguaje bélico mezclado con los términos de salud. Yo creo que es una cosa que es muy
fácil, es un recurso fácil del lenguaje común, del periodismo, pero las metáforas bélicas aplicadas a las enfermedades y a los enfermos, a mi juicio, son un cáncer que habría que erradicar. Son cómodas, pero son poco precisas. No se salvan los enfermos que combaten su enfermedad, ni mueren los que no luchan. Las enfermedades no se vencen, se curan. Ese lenguaje, como era previsible, ha infectado también la narrativa durante la pandemia. Y los datos numéricos que han sido armas arrojadizas de un lado al otro, que nos ponen sobre aviso sobre la necesidad de tener mucho dato con ellos. En cuanto a lo que ha pasado por ahí por el mundo, pues en algunas reflexiones que ha hecho la ONG Reporteros Sin Fronteras, pues nos dice que en algunas partes la verdad se paga cara. Ha habido periodistas encarcelados, hablan por ejemplo del periodista independiente Dervison Rojas, 12 días en prisión por un tuit condenando las cifras oficiales de la pandemia en Venezuela, también en Bangladesh y en otros sitios. Y luego lo que nos ha pasado, déjenme que hable un poco de los periodistas a nosotros mismos. Según un informe de la Federación Internacional de Periodistas, hecho a 1.300 periodistas, una encuesta hecha a 1.300 periodistas de 77 países, nos decía que 2/3 de los periodistas de plantilla y de los freelance han sufrido recortes salariales, reducción de ingresos, pérdida de puestos de trabajo, cancelación de encargos o empeoramiento de sus condiciones laborales. No es que quiera yo hacer aquí una defensa gremial de la cosa, pero en estas circunstancias es un poco más difícil llevar a cabo bien nuestro trabajo, informar de manera adecuada. También ha habido periodistas afectados por lo que estaban informando, y esa es una de las cuestiones que es complicada. Eso lo refleja una empresa internacional que se llama YouGov, que en Reino Unido hizo una encuesta y nos hablaba de cómo se han visto afectados los periodistas y de la confianza que se tiene o no, que a mi juicio la verdad no es mucha. Y ahí se produce también a mi juicio, una paradoja notable. En Vietnam, por ejemplo, donde la prensa está muy controlada por las autoridades, el 62% de los encuestados confía en la veracidad de las informaciones sobre la COVID aparecidos en sus medios. Sin embargo, en Alemania esa cifra se reduce al 54%. En España, el 50%. Solo la mitad de la población se cree lo que lee en los medios. En Italia, peor todavía, el 38%, y el 26% en Francia. Yo creo que tenemos los medios de comunicación que asumir la responsabilidad que tenemos sobre ello. No podemos decir, ay, no nos creen. Algo habremos hecho mal para que se den esas cifras tan tremendas. En Estados Unidos, por ejemplo, es el 42% de los encuestados quienes dicen que no se creen lo que aparece en los medios. Habida cuenta de lo que decía su presidente, la verdad, no me extraña especialmente que se haga esos, en fin, que sean tan incrédulos. Otro dato de periodistas, el 70% de los periodistas encuestados tenía ciertos niveles de angustia psicológica y el 26%, que no está mal, tienen ansiedad clínicamente significativa compatible con un trastorno de ansiedad generalizada que incluye síntomas como preocupación, insomnio, falta de concentración y fatiga. Entiendo que esta es la suma de la inestabilidad laboral de la que hablábamos hace un momento y de elaborar información y ver de cerca y conocer casos tan dramáticos como los que se han vivido en esta epidemia. Es decir, además de los problemas laborales, hay que tener en cuenta las consecuencias psicológicas. Eso, desde luego, lo digo claramente, no sirve como excusa para la mala práctica. Este oficio, que algunas veces parece que tiene tanto glamour, choca, como todos, con la obstinada realidad que nos acaba poniendo a cada uno en nuestro sitio. El nuestro, el de los periodistas, es contar sencillamente cuántos son y qué les pasa. Andar y contar para que otros saquen conclusiones. Frente a ese periodismo que mezcla de manera indistinguible y espuria la información y la opinión,
Nuestro sitio, el de los periodistas, debe estar al lado de los hechos. Nuestra narración debe ser clara, apoyarse en fuentes fiables, lo que exige saber distinguir fuentes fiables de fuentes no fiables. Nos exige ser escépticos, en repreguntar siempre, contextualizar, trabajar muy rápido y, en definitiva, permitir que los ciudadanos con nuestro trabajo saquen sus conclusiones y se formen su propia opinión, la suya, no la nuestra. Si lo conseguimos, habremos hecho bien nuestro trabajo, que no es sencillo, pero que tiene su punto de importancia. Si lo hacemos mal, lo abaratamos. Si lo hacemos sin las cautelas necesarias y sin los conocimientos adecuados y acabamos haciéndolo indistinguible de quienes desde los púlpitos más o menos legítimos discursean para arrimar el ascua a su sardina, lo habremos hecho mal. Nuestra ascua es el rigor y nuestra sardina es la decencia. Muchas gracias. Muchas gracias, la verdad que excelente la exposición. Muy claro. ¿Se me escucha bien? Con un pitido. Ahora. Ahí está, se ve que hay algún acople. Sí. Haciendo. Bueno, excelente la exposición, así que por ahí me da la impresión de que si alguien quiere hacer una pregunta, le hacemos alguna cortita ahora antes de pasar al resto de los expositores. ¿No? Bueno, acá veía comentarios excelentes de Claudio Pérez, Ricardo Lozado también suma, qué claridad excelente, así que hay elogios acá. Gracias. De todas partes. Así que bueno, la intención más que nada del mensaje de la SAPEN, como bien lo está diciendo acá Antonio Calvo Roy, es trabajar en todo lo que él ha expresado. ¿Sí? Agradezco la claridad, porque nosotros nos enteramos poco tiempo después de la interpretación que le daban de bulo a los españoles, pero con tu claridad me diste un montón de sinónimos, así que el que no lo entendió porque no quiso. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la exposición. Acá la intención más que nada era de seguir con conmemoración por la lucha antitabáquica que se viene desarrollando durante mucho tiempo, ¿sí? Y bueno, seguir trabajando en la prevención y en la información correcta, que es lo que buscamos desde la Sociedad Argentina de Periodismo Médico, ¿sí? También para anticipar un poquito, como decía el doctor Bruno, hoy están presentes los oncolocos, ¿sí? Que nos van a acompañar con un cierre siempre para darle alegría. Así que bueno, si podemos ir avanzando. ¿Quieren tirar un anticipo? Pues la vi también ahí a Florencia Títaro, los oncolocos, para después qué tema tienen, así mientras nos ordenamos un poquito y llamamos al próximo expositor. Bueno, hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Florencia? Bien, muy bien. Bueno, estaba escuchando ahí la exposición también interesante y esto de fake news y muchos sinónimos para llamarlo en español, a mí también me llamó la atención. Nosotros vamos a interpretar un tema que es un tango en realidad originalmente, que se llama Fumando Espero, pero nosotros hicimos una versión que justamente no apoya el cigarrillo, está totalmente en contra y habla desde la experiencia del fumador que quiere dejar esa adicción. Así que hicimos como una vuelta de tuerca con la letra de Alisa Liberale, que es una de nuestras participantes del coro, es la que compone y la que toca el piano. Así que bueno, van a escuchar el tango Fumando Espero, pero en una versión en contra del cigarrillo. Bueno, muchísimas gracias. Hay un anticipo. Lástima, se me está escuchando bastante mal. Voy a ver si puedo corregir este inconveniente. ¿Por casualidad tiene prendido algún otro medio donde se está transmitiendo también? Puede ser que se me está acoplando. Si algo se me está acoplando, claro. Estoy moviendo, a ver si puedo encontrar que se me acople. Tenemos, bueno, el problema de audio, pero lo vamos a tratar de solucionar. Bueno,
La idea también, como le decíamos, ya están... Por ahí es porque tiene muy alto el volumen, si baja el volumen de los parlantes. Vamos a probar con eso, ¿Ahí se me escucha mejor? Sí, ahora sí. Bueno. Era eso, sí, estábamos. Así que continuamos. Mario, si te tengo ahí, no, tampoco se me escucha ahí. Bueno, vamos a continuar entonces. Teníamos la palabra, digamos, de un representante de la lucha antitabáquica, que no lo estoy viendo, si se prende el micrófono. A ver, porque antes no le andaba tampoco bien. Problemas de la tecnología que a veces suelen aparecer. Bueno, lo estamos buscando ahí. Bueno, continuamos ahí con los agradecimientos a Calvo Roy, también de Susana, de Patricia. Bueno, ahí está agradeciendo también por el chat Antonio Calvo Roy, mientras estiramos un poquito. Vamos a hacer así, todos somos acá, hombres de medio, estamos tratando de encontrarle la vuelta para que podamos reacomodarnos un poco en esta situación. Bueno, pregunto para ver si querés hacerlo vos, Florencia, más o menos. Te teníamos para el final, pero ¿tenés todos para empezar o no? Sí, nosotros estamos todos. Si quiere primero el doctor Mario Bruno dar una presentación o algo, no sé, que él me diga. Porque teníamos una presentación con el video, se ve que hay algún problemita bueno. con eso, así que por eso, ¿no? Está bien. Sí, porque si iban a empezar vamos nosotros. Un vivo y después un video, yo tenía entendido al revés, pero... Ahora al revés, primero el video, después el vivo, entonces, bueno. Entendí quieran. mal. No, si tenés esa posibilidad, te lo agradezco, pero dime tú. Bueno, sí, el video yo no lo tengo, no sé qué es lo que iba a poner. No, el video lo iba a pasar de él, me dijo al final, por eso entendí que el video era al final. Podemos, si quiere, ahora cantar el tema que teníamos preparado. Estamos todos los que... ¿Sí? Bueno, entonces, atentos. Corto mi micrófono, lo dejo en tus manos, así no te acoplo. Y sale todo. Nosotros ya sabemos que cuando vamos a cantar nuestra parte, nosotros somos el coro, pero bueno, en esta nueva modalidad no se puede cantar al mismo tiempo porque hay delay y demás, así que tuvimos que implementar esta nueva opción que es cantando de a pedacitos, ¿sí? Así que ustedes imagínense el todo, después cuando podamos compartir algún video nos van a ver los que no nos conocen. Bueno, vamos a arrancar, va a arrancar Alicia Liberale, si está lista entonces, que ella arranca con el piano, vamos. Los teléfonos. Fumarme hace mal, muy mal, ya veo. Fumar pero a muerte no quiero. Esta visión a todos contaminan. Y mientras fumo, mi vida yo consumo, porque flotando el humo me voy a enfermar. Quiero dejar el cigarrillo, siento que ya no tengo fuerzas, debo poner más voluntad y entender lo importante que es cuidarnos la salud para poder vivir una vida sana y feliz. A otros hago mal, muy mal también, y cuando fumo yo soy muy egoísta, porque mi pucho a todos contamina. Y mientras fumo, sus vidas hoy consumo, porque flotando el humo se van a enfermar. Quiero dejar el cigarrillo, siento que ya no tengo fuerzas, debo poner más voluntad y entender lo importante que es cuidarnos la salud para poder vivir una vida sana y feliz. Quiero dejar el cigarrillo, siento que ya no tengo fuerzas, debo poner más voluntad y entender
Lo importante que es cuidarnos la salud para poder vivir una vida sana y feliz. Bueno, esta es la presentación como solista de lo que es el coro, porque realmente no podemos Bueno, bravo. las voces. Muchísimas gracias, excelente. Mario. Ahora sí. Contaba que esto es la forma que tenemos ahora de presentación, con esto que si cantamos todos juntos los sonidos se superponen y sale todo mal, ¿no? Pero para que ustedes vean cómo es el coro, vamos a pasar un fragmento de una de las vueltas que cantamos el año pasado, en la Noche de los Museos, así que vamos a pasar eso. Permítanme que voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Sí, sí. No se escucha. Activar el audio. No tiene, ahí tiene sonido. Paramos, porque si no se escucha, a ver, permítanme a ver si falta algo. ¿No se escucha nada? No, una vez que lo comparte, ahí arriba tienen que aparecer los puntitos, compartir sonido, me parece. A ver, vamos de nuevo. Exacto. Porque gracias a alegría, la vida es una milonga, que no es fácil de bailar. La vida es una milonga. ¿No se escucha? Porque gracias. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, perfecto. ¿No se escucha? Sí, se escucha, se escucha. Sí. Una nueva oportunidad está en nosotros, aprovecharla. Empieza entonces, voy a bailar. Ya que la pena, si compartirla, se hace más fácil de superar. Y una alegría que compartida, más alegría siempre traerá. La vida es una milonga, con verdades y alegrías. La vida es una milonga, que no es fácil de bailar. La vida es una milonga, con verdades y alegrías. La vida es una milonga, y aprendemos a bailar. Esto es un poco cómo funciona realmente el coro cuando podemos cantar todos juntos, ¿no? Yo no comenté que la primera canción, bueno, pero todos la conocen, está basada en la música de Fumando Espero, justamente como estamos hablando de Día del Aire Puro, con la letra modificada por el mismo grupo, con el objetivo de mostrar todas las, fundamentalmente que se haya quedado junto a nosotros, nos haya dado esta excelente charla. Antonio, no sé si querés decir algo más. Agradecer nuevamente que hayan contado conmigo, estoy encantado. Me ha gustado mucho ver de nuevo a los Oncolocos, a los que tuve oportunidad de ver ya en Buenos Aires, aquella vez en el Congreso. Me parece que son un coro estupendo y exclusivamente dar de nuevo las gracias por la oportunidad de compartir este ratito con ustedes. Cuando quieran, estoy siempre encantado de colaborar con la SAPEN. Muchas gracias y buenas tardes. Segundo que me está llamando el doctor Fernández, por ahí quiere decir algo por aquí. Sí. A ver, habla. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Disculpen por... A ver si lo ponen en altavoz.
ambientes de trabajo. Es muy hermoso haber escuchado al colega de España y realmente es un tema que les preocupa a ellos, nos preocupa a nosotros en todos los ámbitos de trabajo. El aire puro es fundamental y no solamente se soluciona con un barbijo que no solamente nos es una barrera para los microbios, las bacterias, los virus, sino también para los polvos y otras sustancias. Pero el humo del cigarrillo es tremendo porque realmente esto lo inhalamos y produce muchas afecciones que vemos en el rendimiento de todos los trabajadores en todos los ámbitos de la salud. Y en especial también debemos trabajar muchísimo en el ámbito de la salud porque hay muchos médicos que tienen esta adicción. Hay que comprenderles, pero bueno, hay que trabajar también en nuestro medio médico para combatir esto que es el tabaquismo en nuestra salud. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Bueno, gracias Gabriel por ser uno de los organizadores de este evento, con todo el esfuerzo que siempre pones. Así que muchísimas gracias. Bueno, les agradezco a todos, fundamentalmente la Sociedad de Periodismo, que ha sido la anfitriona, al presidente Mariano Geín, a toda la comisión directiva, por supuesto a nuestro invitado de honor, Antonio Calvo Roy, al comité antitabáquico que se hizo presente, a los oncolocos que siempre, nunca dejan de estar, un agradecimiento profundo. Y bueno, y nos encontraremos en una próxima reunión. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Antonio. Muchas gracias. A ver, espera. Ya no deberíamos mandarle un certificado a...